Bienvenidos a un nuevo programa de salud en primera persona. Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, muy bien, muy bien. Gracias, Cristian, por haber venido, que has tenido una semanita movida. Y que tiene que ver con la salud, ¿no? La verdad que ha sido unas semanas bastante particulares. Agradecer el acompañamiento de todo el equipo y bueno, que estuvieron ahí presentes. Recordamos que este programa, Salud en Primera Persona, nace desde AMPROS, que es el gremio que agrupa a los profesionales de la salud, precisamente a 13 profesiones que hoy sostienen el sistema público de la provincia, y agradecerles también a todas las personas que programa a programa se van sumando, ¿no? A través del chat del programa. Exacto. También a través de las distintas redes. Si querés las recordamos. Sí, Ampros Mendoza en todas, y además nos podés dejar mensajes también ahí en YouTube para hacer preguntas, para consultarnos o para saber qué es lo que te gustaría para el próximo programa. Así que siempre hay algo, siempre los aportes son bienvenidos. Bueno, y el último programa agradecemos la gran participación de la gente a través del chat, así que bueno, gracias por sumarse y empezamos con el programa que tenemos previsto para el día de hoy. Claro, sobre todo porque ahora se viene el invierno, mucho frío, siempre la pregunta es, ¿se come igual en invierno, en verano? ¿Tenemos que agregar calorías o no? ¿O al contrario? Esa es la trampa. Bueno, para eso trajimos a una de las que más sabe, Patricia Urritigoiti. Ella es licenciada en nutrición. Patri, bienvenida. ¿Cómo estamos? También gracias, Patricia es integrante del gremio, de la comisión directiva, así que, bueno, quería agregar eso, pero bueno, bienvenida. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, decíamos que empezamos a nutrirnos la base que es la lactancia. Eso charlábamos también el otro día, que le preguntábamos, bueno, ¿cómo empieza la vida? Esto de cuáles son las porciones y sobre todo si en invierno nos alimentamos de una manera diferente. Patri, ¿cómo arrancamos todo esto? ¿Cuál es la base? Bueno, en principio el tema que vamos a tratar, yo lo he llamado nutrición, amor y bienestar. Porque considero que hay que empezar por el principio de la vida de un ser humano. Todo niño puede tener acceso o puede alimentarse a través de la leche materna, que es el primer alimento con el cual él se contacta, a través de la lactancia, pero a veces puede suceder que una mamá no pueda dar leche materna a su hijo y se vea en la necesidad de incorporar fórmulas lácteas. A veces esto provoca mucha angustia, mucha desilusión por parte de la mamá, y lo importante acá es que a pesar de que no pueda estar la lactancia materna, lo importante en el vínculo, que tiene que ver lo afectivo acá, es el contacto con la mamá, el olor, el calor de su piel, su mirada, su voz. Todo eso va a influir también en la alimentación del niño. Por lo tanto, es importante que por ahí no se angustie tanto a la mamá por no poder dar una lactancia plena, y sí aceptar esta situación y ver que hay otros modos de alimentar que también tienen que ver, y se puede ejercer el afecto, el contacto, el amor, siempre va a estar presente. ¿Y cómo va cambiando a lo largo de la vida la nutrición? Bueno, esta alimentación a través de la madre se mantiene durante mucho tiempo, hasta que el individuo es adulto, y allí empieza a tener una alimentación independiente. Siempre las personas llevamos como bagaje la cultura o la influencia de nuestra madre en la alimentación. El adulto después va a ir también incorporando nuevas alternativas, nuevos conceptos, nuevas modas o modalidades en su alimentación, pero siempre va a tener que tener como base las pautas alimentarias. Estas pautas alimentarias tienen que ver con la elección, el equilibrio, la modificación y la variedad. Ah, mira, anotando ya. En esos aspectos se tiene que basar y formarse y aprender también un poco
el tema de Bien, alimentarnos saludablemente. ¿Qué pasa, Patri? Te interrumpo un poco, digo, por ahí, cuando un chico no quiere comer o solo quiere comer determinadas Lo que cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? Porque como padres por ahí nos sentimos Sí. un poco frustrados, ¿no? Quiere comer siempre lo mismo, qué sé yo, fideos, milanesa, y no podemos correrlos de ahí. Bueno, el tema acá vendría a ser el proceso de la educación alimentaria. En un principio hay que aportar alimentos siempre de a uno por vez. El niño se tiene que contactar, nada de una cucharita, nada, hay que dejarlo que se contacte, que lo toque, que se lo meta con la mano a la boca, Que haga un enchastre. que haga un enchastre. Él se tiene que familiarizar con el alimento, con el olor, con la textura de lo que nosotros lo estamos proponiendo. A veces puede rechazarlo porque ese día no le gustó, porque el olor no le agradó, pero no quiere decir que ese alimento yo lo tengo que sacar de la oferta, digamos, y incorporar otro y dejar ese ya definitivamente eliminado. Hay que seguir intentándolo. Hay que dejarlo y otro día que él tenga otro ánimo, que él tenga otras condiciones y otra predisposición, se lo volvemos a presentar y quizás lo acepta y lo empieza a incorporar. Por eso a veces es un error poder mezclar en un puré varios vegetales, porque el niño va a rechazar uno, pero no vamos a saber cuál. Entonces, bien. Siempre es importante hacerlo de a un alimento por vez y lo vamos mostrando y lo vamos dejando que juegue, que interactúe con ese alimento que nosotros le estamos ofreciendo. Bien. Si lo rechaza, dejarlo, volverle a proponer otra cosa y así, hasta eso vendría a ser el principio, digamos, porque lo que me propone la pregunta de Cristian tiene que ver ya cuando él se ha acostumbrado a que come como quiere, lo que quiere, a la hora que quiere. Por lo tanto, los papás tenemos que ir marcando un camino, una conducta que después para él también va a ser favorable. Entonces, bueno, por ahí tenemos, no digo ponernos rígidos, pero ser elásticos, salir de esa situación, ofrecer otra cosa, dejarlo, que como dije al principio, que se conecte, que lo coma con la mano, como quiera, se lo ponemos en su sillita, le picamos el huevo y que él vaya comiendo como quiera, que se entretenga, que juegue. Él tiene que aprender a jugar con la comida, no como un juego, sino ir descubriendo sabores, olores, texturas. Es muy, claro, de una manera lúdica. Un poco nos está retando Patri, pero digo, y tiene que ver con esto que le ha puesto el nombre, ¿no? Tiene que ver con el amor y tiene que ver con el bienestar, ¿no? Muchas veces llega el horario de comida, lo hacemos como rápidamente, no como, bueno, frenamos, claro, que coma esto, no, bueno, ya está la comida y hay que comer. Y hay que comer. Dale, porque después mamá y papá o la familia, quien sea, tiene eso mil también actividades forma más. parte de la vida cotidiana de una familia. No podemos salirnos nosotros de una vida normal o cotidiana de la familia. Lo que yo hago hincapié es que para que todo esto después no suceda, es el principio de las cosas donde hay que ir mostrando cierta elasticidad, cierta alternativa de variedades. Bien, y en esto que vos decías del bienestar y de la variedad, trasladémoslo ahora, a la adultez, cuando tenemos que armar el plato, las porciones. ¿Cómo, ya en esto, con los tiempos que corren hoy, bueno, rápidamente, cómo tenemos que armar un plato? Bueno, hagamos imaginariamente que estamos frente a un plato de comida vacío y lo vamos a dividir en dos. En una de las mitades vamos a colocar alimentos que son los que más abundantes deberían estar en esa porción, que son los vegetales. Ay, pensé que ibas a decir las milanesas. Que son crudos o cocidos. Y luego estarían las frutas, que también pueden ir crudas y cocidas y de toda variedad. En la otra mitad vamos a dividirla en porciones, porque siempre la porción más importante tiene que estar, o la caloría más importante tiene que estar aportada por los hidratos de carbono, que son los que nosotros acabamos de mencionar.
Luego una porción pequeña, hagamos de cuenta que es una porción de torta. Ahí van a estar las proteínas. Las proteínas están, aquí están todo lo que es las carnes rojas, blancas, de pollo, de pescado, el huevo, que es un alimento de alto contenido proteico. Y luego acá también estarían los lácteos, que aportan no solo hidratos de carbono, sino también proteínas, la leche, el queso, el yogur. Y luego tenemos otra porción donde van a estar las legumbres, los cereales. Hay una tendencia hoy en día a que el cereal sea integral, que se vaya incorporando al plato de comida todo lo que sean cereales integrales, como el arroz, los fideos. Dentro de este grupo de alimentos también vamos a incorporar los cereales, las legumbres, dijimos. Luego tenemos otro grupo que estaría conformado por las grasas. Aquí estarían los aceites provenientes de vegetales, como el de maíz, el de oliva principalmente, que es el aceite más saludable, digamos, de todos. Y luego tenemos las vitaminas y minerales que también forman parte de esta oferta nutricional, y últimamente se ha incorporado al agua como un alimento muy importante dentro de la alimentación, ya que es portador de oxígeno, de nutrientes, nos mantiene las mucosas y las articulaciones hidratadas, regula la presión arterial también, y va a ayudar y va a colaborar en todo lo que es el transporte de los nutrientes a través del torrente sanguíneo a todo el organismo. Bueno, ya estamos llegando casi 8:30 de la noche, empieza a dar hambre esta hora, ¿no? Pero consultarle, porque comenzó hace unos días el invierno. ¿Qué pasa en el invierno con la alimentación? Bueno, el invierno nos invita a comer comidas calientes. Te lleva por el mal camino. Como sería, pero podemos hacerlas saludables. Dentro de estas comidas de invierno están los guisos, las sopas. Podemos comer guisos, sí, no es que no se pueda. Tampoco con todos los ingredientes, no digo que no, pero que no sea habitual con todos los ingredientes que solemos agregarle. Pero sí podemos hacerlo con carne vacuna, agregarle legumbres, porotos, garbanzos, lentejas. También en reemplazo de eso también podemos agregar arroz. La idea es, como dije recién, ir agregando los cereales integrales, el arroz integral, que le va a mejorar la calidad a esa porción de alimento, que va a seguir siendo calórica, pero va a tener el aporte de la fibra que ayuda al organismo a mejorar todo lo que es su proceso digestivo. Y también podemos incorporar verduras. Verduras cortaditas en cubitos se pueden agregar y hacer un plato nutritivo, no altamente calórico, pero sí que tenga su aporte de calorías importante. ¿Y necesitamos comer diferente en invierno? Yo diría que no. Los guisos son preparaciones que nosotros estamos acostumbrados a incorporarlos en el invierno, pero si mantuviéramos una alimentación igual a la que tenemos en el año, no habría ningún problema. Bien. Sí habría que hacer más aporte de vitamina C, pero la estación también nos brinda mucha oferta de frutas con vitamina C, como la naranja, la mandarina, el pomelo, el kiwi, la frutilla, el arándano. Todas esas frutas van a mejorar nuestro sistema de defensas del organismo a través de la vitamina C, y vamos a poder estar un poco más resguardados de algún resfrío o de alguna enfermedad infecciosa.
Bueno, escucha hablar de guisos y uno indefectiblemente se va al guiso de la madre. De la madre, Sólido. de De la la abuela, madre, sí, que, sí, sí. que incluso El a veces aroma. encontrabas chorizo, panceta. Bueno, claramente no estamos hablando de este tipo de guisos. Sí, yo no digo que eso no sea correcto. Es una forma de preparación. Lo que digo que no sea la preparación habitual del guiso. Claro. Podemos hacerlo de vez en cuando y también intercalarlo con esta propuesta que acabamos de dar. O que el guiso no es como fundamental para la alimentación en invierno, digamos. No es que no sobrevivimos si no comemos un guiso. No va a ser así. Digamos, nutricionalmente. Nunca. Claro, eso no va a ser. Tristísimo. Vamos a Esta parte seguir. tristísima. Lo que sí quisiera promover también un poco en esta etapa es no abandonar la actividad física, no dejar quedarnos en un sedentarismo que tampoco es saludable. Si veníamos haciendo actividad física, la tenemos que seguir sosteniendo. Y también incorporar agua. Dejamos de incorporar el agua y eso tampoco es saludable. Patri, Y otra cosa que me gustaría agregar es el tema de las meriendas en invierno hacia los niños en etapa escolar, que en vez de proponer tantos alimentos procesados, ¿no es cierto?, o ultraprocesados, mejor hacer preparaciones caseras como budines, bizcochuelos, con dulce, con fruta. En lugar de un agua saborizada o de una gaseosa, podemos incorporar en la mochila una botella con agua, con un limón, un pomelo, una naranja exprimida, que le vamos a estar haciendo aporte de vitamina C, y a su vez le estamos educando para que tenga una buena hidratación. Claro. Bien, en lo de hidratación te iba a preguntar que en invierno esto nos cuesta más incorporar el agua. ¿Es lo mismo tomar mate, té, café que agua? Todo es líquido incorporado al organismo. El agua es la forma quizás más concreta, porque lo tomamos en un vaso o tenemos una jarra o una botella y vamos viendo cuánto tomamos, pero en realidad la incorporación de líquido tiene que rondar entre el 1,5 litros y los 2 litros. ¿Y cuál es el peligro de esto? Porque yo escucho mucha gente, y algunos lo están diciendo a través del chat, yo no puedo tomar agua, no me gusta tomar agua. Claro, por el frío. Exactamente. El agua la podemos tomar a temperatura ambiente y no va a provocarnos absolutamente nada, no nos altera la temperatura interna. Al contrario, nos favorece la hidratación de los tejidos, del cuerpo, de la piel. Uno no tiene el hábito, y el hecho de que no haya un hábito no quiere decir que yo no lo puedo adquirir y lo puedo incorporar y lo doy por rechazado. Hay que tener una cierta apertura para poder ir haciendo las modificaciones saludables que cada persona debe tener. Bueno, entonces a estas personas que por ahí no les gusta tomar agua, puede tomar puede té, puede tomar mate, puede tomarlo de diferentes una maneras. limonada con un poquito de azúcar, si no lo quiere tomar sin nada, no te digo endulzarlo como si fuera un jugo, pero sí, un líquido saborizado con una fruta, con un jugo. Patri, me llamaba mucho la atención cómo vos ponías la palabra bienestar y amor en la comida, que en general, en esta época sobre todo, la alimentación a veces está relacionada al condicionamiento, al límite, al estrés de prepararla para que sea saludable, a tener que contar calorías, a que engorda, hace mal, o si es ultraprocesado. Digo, ¿cómo le hemos cargado a la comida de un malestar más que un bienestar? ¿Cómo cambiamos esta concepción? Bueno, en primer lugar, yo le diría a esa mamá, que es la que tiene a cargo toda la alimentación de la familia, distenderse un poco, permitirse preparar ciertos alimentos que tiene ganas, que con ese alimento los va a mimar, les va a dar un placer, que se relaje, que disfrute, que sienta que todo lo que va a proponer es saludable, que todo lo que propone está bien porque se lo está dando a sus hijos, también desde saberes. No es que acá no hay saberes, hay
unos que pueda llegar ella a adquirir a través de que se informe, se asesore, y también está toda esta cultura que viene de nuestras madres, ¿no? De nuestras abuelas, que no estaban tan equivocadas en cómo alimentarnos. Lo que pasa es que con el tiempo se va descubriendo más problemas o más trastornos metabólicos, y por ello la alimentación se tiene que modificar. Pero si tiene parte de este grupo de alimentos que acabamos de clasificar, Sí. estamos dando una alimentación saludable. Patri, muchas veces cuando hablábamos de dieta saludable o de una alimentación saludable, asociamos, decimos es caro o no. Esto es un mito. Hay herramientas como verduras o frutas de estación que uno puede acceder para que esto sea más económico, si se quiere. Bueno, esa es la idea, poder preparar alimentos en base a la disponibilidad que la estación nos brinda. Si vamos a ir a buscar un alimento que en la estación no está, por supuesto que lo vamos a pagar más caro, pero si hacemos uso, el invierno nos provee mucha fruta y mucha verdura. Lo que pasa es que hay verduras que se proponen, como las que se ofertan hoy en día, como las coles, que no están muy en el hábito cotidiano de una preparación de alimentos, pero si una mamá puede encontrar la forma de agregarle o hacerle agregar ingredientes que no lo dejen solo con ese sabor, bueno, lo podemos ir ocultando en forma de buñuelitos, hacer buñuelos o preparaciones al horno. Por eso a veces esto lo podríamos evitar si nosotros, cuando empezamos a darle una alimentación mixta a nuestros hijos, les podemos ir ofreciendo los alimentos, como dije al principio, de a uno por vez. Entonces el niño descubre el sabor, lo registra, y por más que después lo combinemos, él va a saber lo que está comiendo. Bien, Es perfecto. un registro, El consejo de la es un noche. registro de una educación alimentaria que es muy importante para el futuro. Patri, muchísimas gracias. Bueno. Antes que se vaya, yo quería hacerle una pregunta, porque recién cuando comenzábamos el programa nos hicieron un mimo, ¿sí? Es Sí, un un chocolate. Sí. ¿Qué hacemos con Es esto? un permitido. ¿Es un permitido? Acepta- Es un Es permitido. Es un permitido. Es un permitido. Hace bien. Libera endorfinas, ayuda a tener un gustito, un placer, una cosa saludable para uno también, porque a veces estar contento o recibir un mimo termina siendo. La comida siempre termina Saludable. vinculándonos. Siempre va a ser así. Quería, antes de irme, agradecerle a las personas que han estado en este momento conectadas, compartiendo con nosotros esta charla. Ha sido un éxito, Patri. gracias. Vas a tener que Bueno. volver. Gracias por los consejos y a comer saludable, a buscar tanto verduras como frutas de estación para que pueda ser un poco Más más económico. accesible, más Claro. económico el tema de la dieta saludable o la comida saludable, ¿no? Sí, No, y a no. recordar el plato con todos los ingredientes, todas las porciones, que eso uno se olvida. Como a veces el tema de los colores te ayuda a decir, bueno, Sí. voy haciéndolo más variado. Los colores se usan mucho para los vegetales, pero para el Ujú. resto de los alimentos es importante incorporarlos en porciones menores. Bien. ¿Sí? Bueno, Perfecto. le agradecemos, Bueno, gracias, gracias Patri. Patricia, gracias por tu Muchísimas participación. No, gracias a ustedes. Bueno, la escuchábamos a Patricia Urrutigoiti, ella es licenciada en nutrición, recordándonos las cosas básicas que tiene esto de alimentarse, el bienestar, que otra vez la comida vuelva a ser vínculo, amor, también de quien se encargue de la alimentación de la casa, si son 1, 2, 3, 5 personas, esto, ¿no? Tratar de disfrutarlo, quien sea y de la manera que se pueda, incorporando todo lo que la naturaleza también nos provee en cada época del año. Exactamente, y ahora te voy a proponer, Denia, con este regalo que nos hicieron, nos vamos a ir a un pequeño, pero un pequeñísimo corte. Enseguida volvemos, después de comernos este chocolate, y seguimos con el programa de salud en primera persona.
Bueno, muchísimas gracias. Riquísimo el chocolate. La verdad que, bueno, nos dimos un gustito. Y aprobado por la licenciada. Aprobado. Bueno, recordemos también que durante este tiempo hubo 3 festejos. Exacto. O 3 días y que van a tener su festejo el próximo sábado 27. Recordamos quiénes son y dónde va a ser el festejo. Bien, va a ser este sábado en los salones de Ampros, en Videla Aranda 2080 en Cruz de Piedra, y tenemos profesionales de la bioquímica, de la kinesiología. Muy bien. Y sabía que fonoaudiología. Sabía que uno se iba a quedar afuera. No. El festejo de estas 3 profesiones tan importantes para la salud, así que festejan su día. Ampros les festeja su día, así que los esperamos el próximo sábado, hermoso, 12 del al mediodía en Cruz de Piedra, ¿sí? Aprovechar y ahora el solcito. Cambiamos de tema y nos vamos con una capacitación. Claro, un curso, una especialización que se va a brindar, que arranca en agosto y que es muy importante, sobre todo porque tiene que ver con la sesión. Y para eso hemos invitado a Diana Palma y también a Aide Beneites, Coti, para todos los amigos y amigas, para que nos cuenten un poco de qué se trata. Diana es la directora de este curso y Coti la secretaria académica. Bueno, primero, ¿por qué esta capacitación y hacia qué está apuntado? Bienvenidas. Bienvenidas. Hola, muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, es la 4ª cohorte de un recorrido que comenzamos en el 2017 y las 3 cohortes anteriores han sido, bueno, es un posgrado, digamos, ¿no? Específico, que es un convenio que tenemos firmado con el Colegio de Psicólogos, entre la Asociación Cuyana de Estudios Psicoanalíticos y el Colegio de Psicólogos. Cada corte son 2 años y este año buscamos como realmente psicología clínica y apunta específicamente a la práctica. Pensamos que la práctica, que es siempre una pregunta, cada vez es sesión por sesión, es cada sesión. El encuentro con el paciente siempre hacia la pregunta del profesional de si hizo la intervención adecuada, si fue el momento adecuado, si la lógica de la sesión, hay toda una lógica. Entonces, bueno, apuntamos a la sesión analítica como la unidad básica de un tratamiento y a la formación, digamos, ¿no? Porque finalmente de eso se trata, ¿no? Sesión a sesión. Claro. ¿Qué temas va a incluir esta especialización? Bueno, fundamentalmente la sesión analítica, donde uno la encuadra dentro del psicoanálisis, obviamente, y que está en relación al inconsciente, en la posición del deseo del analista, pero también las consultas que cada vez nos sorprenden más con las nuevas patologías, ¿no? que conocemos y que vemos a diario, con adolescentes, con niños, con adultos. Entonces nos pareció muy importante ubicar la sesión analítica, que es del orden de la práctica, y así está pensado todo el curso de por lo menos un año seguro. No sé si después lo vamos a prolongar o no, ya lo veremos. Sí, estamos trabajando en eso. A ver, la sesión analítica, que es una por una, en ella confluyen todos los fundamentos del psicoanálisis, ¿no? Lo que para nosotros es la transferencia, que es fundamental que se instale la transferencia para poder trabajar, las intervenciones, la interpretación, el acto analítico. Una vez cuento una anécdota, ¿no? Porque la formación incluye la formación del profesional, ¿no? Incluye los controles, la supervisión de los casos, es como una de las 3 patas fundamentales. Y hablando con un, para mí, cuando uno controla a alguien que ha puesto en un lugar de autoridad, digamos, en cierto saber. Y entonces, hablando con él, estaba yo comentando de un paciente que se había ido. Entonces, él sentado atrás una biblioteca del piso al techo, y entonces me dice, los pacientes se van o los pacientes vienen. Lo importante es saber
en qué momento se fueron y por qué se fueron. Esa especificidad de un tratamiento es de mucho estudio. Hay que saber mucho para poder especificar exactamente en qué momento del tratamiento, cuál fue la situación para que uno pueda dar cuenta de un paciente se fue, por ejemplo, ¿no? Entonces, realmente la sesión analítica es, bueno, uno podría pensar casi un pequeño laboratorio. Además, nuestra orientación incluye la dimensión temporal, que no es una dimensión cronológica establecida o estándar, sino que tiene que ver con una lógica de cómo funciona el inconsciente, que se maneja con otra lógica. Claro. ¿no? ¿Por qué la sesión analítica es diferente de otras? En esto, justamente. Bueno, justamente el tiempo es lo que la diferencia con cualquier tipo de otras terapias. Generalmente me preguntan, ¿voy a estar 40 minutos? No, puede estar desde 15, 10, 20, depende de cómo su inconsciente se mueva, es que la sesión toma como un núcleo y corta esa sesión. El corte de la sesión para nosotros es esencial, porque depende de ese corte donde el sujeto se vaya y con una pregunta o con algunas afirmaciones, pero esencialmente la pregunta lo va a disparar a pensarse fuera de la sesión analítica. La sesión analítica no es para pensarse adentro, sino es darle las herramientas para que lo vea afuera. Claro, de alguna manera como si empezara o continuara fuera de la propia sesión. Que incluso puede llegar a ser molesto, esto lo dejamos acá. Bueno, llevo 30 minutos. Es como tenía un montón de cosas para decir. 15 minutos. Claro, ¿por qué funciona así la sesión? Bueno, es que por eso la formación es tan interesante, porque finalmente lo que vos decís a alguien que no está instalado en el dispositivo le puede generar lo que nosotros consideramos o lo que nosotros llamamos transferencia negativa. Y el lugar del analista o la posición del analista hace que sea un lugar bastante complicado poner el cuerpo ahí, digamos, pero esto tiene que ver con una lógica o un criterio de cura. O sea que el lugar del analista no es un lugar fácil, es un lugar en donde poner el cuerpo es soportar estas condiciones. Pero bueno, es para bien. Para bien del tratamiento. Y recordemos esta capacitación, ¿cómo es la modalidad? ¿Para quiénes están destinados? ¿Cuándo comienza? ¿Cómo deben inscribirse? Bueno, empieza, es mensual, eso está buenísimo para los colegas que trabajan. Es los cuartos viernes de cada mes en el marco del Colegio de Psicólogos. Siempre traemos, nosotras dos somos miembros de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Y siempre traemos para la conferencia de apertura del cuatrimestre y de cierre del cuatrimestre un invitado. O sea que siempre abrimos con una conferencia inaugural y cerramos con otra conferencia. Se cursa de viernes, el cuarto viernes de cada mes, cuando está complicado por alguna fecha nuestra, que se encima, qué sé yo, la pasamos a veces hay quinto, viste que a veces un quinto viernes, bueno, la pasamos, o sea que eso lo avisamos con tiempo y se cursa el viernes a la tarde, el sábado a la mañana, el sábado a la tarde, y son 6 materias. Entre ellas tenemos seminarios de investigación, que los seminarios de investigación están dirigidos como todo converge en la sesión analítica, están dirigidos a la casuística de Freud, desde el punto de vista lacaniano, y las intervenciones que hacía Freud eran muy distintas a donde apuntaba Freud, a lo que se apunta desde la orientación lacaniana actualmente, digamos, ¿no? Entonces ese es un grupo de investigación con todos los participantes. Y después tenemos algo que es un dispositivo muy interesante, que en un momento lo tuvimos en Mendoza, que después por ciertas razones institucionales se dejó de hacer, que se llama Testimonios Clínicos, que es como una clínica en acto, es una única sesión que se hace, que es un dispositivo que creó Lacan, que era psiquiatra.
con una única sesión, con alguien que da su consentimiento para eso, pero hay un auditorio de profesionales como observadores, digamos, ¿no? Claro. Y después de esa única sesión se sacan todos los aprendizajes, que está muy bien, por lo general, bueno, se trabajan con ciertas estructuras, pero bueno, y después materias teóricas. Bien, o sea, pero está combinado esto de la teoría, la Ahí, práctica, total, la casuística, no. eso es muy interesante. Claro. Nosotros tenemos un convenio con el Ministerio de Salud para hacer prácticas en instituciones públicas, las instituciones que dependen de la Dirección de Salud Mental, básicamente. O sea que siempre está dirigido a la clínica, es para que el profesional tenga elementos y recursos. Vos preguntabas a quién está dirigido. Bueno, hemos tenido 3 cortes anteriores, entonces te lo puedo decir. Específicamente es en el marco del Colegio de Psicólogos, no tengo que decir que es para psicólogos. Pero sí hemos tenido trabajadores sociales, psiquiatras, psicopedagogas, que se han Hasta graduado, nutricionista. digamos. Hemos tenido nutricionistas, tuvimos una fonoaudióloga, gente que le interesa, que le hace pregunta el tema, y bueno, ahí estamos. Claro. Para Y eso. les preguntábamos también a quién está dirigido en relación a cuándo una o un profesional de la salud mental cree que debería hacer esta especialización, cuando está su trabajo se hace, qué tipo de preguntas para decir, bueno, tal vez esta especialización me sirve, es lo que estoy buscando, es lo que estoy necesitando para aportar a mi trabajo que no estoy logrando destrabar en la Bueno, sesión. básicamente es un profesional, te lo tengo que decir así, que tiene que no está en una posición de omnipotencia. Finalmente somos todos profesionales, sujetos que siempre, o sea, cuando vos te sentás adelante de un paciente, uno no puede considerar nunca que tiene un saber acabado. O sea, que cualquiera que está en formación, que creo que es de por vida. Bueno, ¿y dónde, cómo se inscriben, cómo hacen para ya empezar a inscribirse? Bueno, las inscripciones ¿Ya están abiertas? sí, están abiertas. Con AMPROS hemos compartido el link de acceso o de enlace para las inscripciones, y creo que las cerramos porque hay un cupo limitado el 15 de julio. Sí. 15 de julio, no, Sí. 15 de agosto, perdón. No, Si empieza 15 el de 28 de julio. agosto, no. Ah, no. No. Tenés razón. Ahí, el 15 de cerquita. El agosto. 15 de agosto, o sea que tenemos un margen para la cuestión administrativa del 15 al 28 que empiezan las clases. Perfecto. Bueno, Sí. y hay descuentos de afiliados a AMPROS para Sí. esta especialización, así Sí, que es el mismo descuento que se le hace a los colegiados con cuota al día, digamos. Perfecto, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias. Invitamos a todos los profesionales de la salud que quieran participar, que ya pueden empezar a inscribirse hasta el 15 de agosto, pueden Exacto. hacerlo, ¿no? Sí. exacto, así que muchísimas Muchísimas gracias. Gracias Pues a gracias ustedes a por ustedes. invitarnos. Y Gracias. bueno, y cuando quieran, le Bien. damos un turno. Queda igual, queda también el Tendrán espacio. tiempo para, mirá que hay que atendernos a nosotros. Queda el espacio abierto también para cuando necesiten. Muchas tienen gracias. los Muchísimas micrófonos gracias. disponibles. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Diana Palma, con Aide Beneites, Cota, como la conocemos. Es una especialización que está dirigida a cualquier profesional de la salud mental, pero también profesionales de otros ámbitos en esto. Si vos crees que no tenés todo sabido, es una buena oportunidad Bien. para repensar. Hay teoría, hay práctica, hay mucha casuística, mucha clínica. Así que invitados, te inscribís, están en las redes también de AMPROS, todos cómo podés anotarte, los descuentos. Así que siempre las especializaciones son muy importantes. Siempre capacitarse te permite crecer, como dijo recién la profesional, Sí. que no somos omnipotentes y sabemos todo, ¿no? Es fundamental Y además, capacitarse siempre. La sesión del psicoanálisis, que es tan particular, ¿no? Que es tan particular. Entonces, bueno, en eso también, ese laboratorio, como decían las Exactamente, licenciadas. así que invitamos a toda la gente que quiera participar. Ya están disponibles, ya pueden inscribirse Exacto. hasta el 15 de agosto, no esperen hasta el último día. No, ya te así quedas que- tranquilo, y ya te quedas tranquila. tranquilo. Bueno, ahora cambiamos de tema Sí. y vamos a recibir a quien nos hizo el mimo al principio de la noche. Ya recibimos a Marcela Mora, secretaria gremial de AMPROS,
y vamos a hablar varios temas, ¿no? ¿La presentamos? Sí, porque ha sido, Marce, bienvenida. Ha sido una semana de reuniones, se viene ya mañana la próxima. Bueno, ¿en qué instancia está la discusión paritaria con el gobierno? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. Sí, la verdad que estamos en una instancia que nosotros consideramos crítica, pero bueno, venimos de instancias críticas en instancias críticas. Solicitándole una vez más al Poder Ejecutivo que contemple la situación en la que nos encontramos los profesionales de la salud. Una situación compleja desde el punto de vista macro, desde el punto de vista local. La realidad es que la salud pública viene recibiendo embates sucesivos desde la pandemia y no logramos recuperarnos. Hoy en día la cuestión salarial realmente nos posiciona en una situación de mucho riesgo, porque el sistema de salud se está desmembrando, está perdiendo profesionales día a día, productos de esto, y la verdad que la situación de los profesionales que hoy aún sostienen el sistema de salud es muy difícil porque los salarios realmente están muy bajos. En el último programa hablábamos de que se esperaba diálogo. ¿Hubo diálogo? ¿No hubo diálogo? ¿No hay diálogo? ¿Qué pasa? Y estamos, en realidad, puede ser que lo nuestro sea, digamos, que siempre queramos un poco más. Nos escucharon, obviamente no hemos tenido una respuesta. La respuesta a todos nuestros pedidos va a ser puesta en la mesa el jueves, así que todavía estamos con la esperanza, digamos, de que el diálogo realmente, la oferta que el Ejecutivo llevó, es muy insuficiente. Nos ofrecieron un 5% en agosto y un 3% en noviembre. Eso es muy insuficiente realmente, considerando los salarios que tenemos. Así que, bueno, en ese punto no, pero bueno, planteamos que necesitamos que la paritaria sea para los próximos 3 meses, que en octubre nos podamos volver a sentar para rever el panorama como continúa, que no podemos seguir perdiendo puntos frente a la inflación. Tuvimos un 10% en el primer semestre, para una inflación que se calcula que va a ser de un 14, entre un 14 y un 14 punto y algo. Entonces, bueno, ya perdimos ahí, no podemos seguir perdiendo. Entonces, bueno, necesitamos recomponer eso, entendemos, el Ejecutivo nos plantea que su propuesta no es alcanzar la inflación, sino teniendo en cuenta la recaudación. Bueno, el pedido es que los salarios, digamos, en este sentido sean prioridad, digamos, y se pueda mejorar esa oferta en ese sentido. ¿Se dice sobre la mesa esto mismo, que el aumento ofrecido tiene que ver con la recaudación? Sí. ¿Se lo blanquea en la mesa? Sí. Bien. O sea, que ellos no intentan alcanzar la inflación ni proyectada ni la inflación pasada. O sea, Pero se bueno, sabe que eso ni siquiera lo tienen en discusión. O sea, ellos lo pusieron y bueno, obviamente nosotros no podemos obviar ese factor. Para nosotros defender el bolsillo de nuestros afiliados es la punta, digamos, del ovillo. Tenemos que partir desde ahí. Para nosotros no podemos desconocer eso. Entonces, bueno, de ahí realmente parte el pedido, de que más allá de también, no solamente que se incluya, digamos, la oferta salarial al básico, digamos, con un porcentaje al básico, sino también poder contemplar algunos en los mismos adicionales que ya contamos, digamos, poder incrementarlos. Y bueno, se hicieron diferentes planteos para tratar de que sea el aumento lo más transversal posible y obviamente lo más significativo posible. Bueno, nos corremos un poquito del tema salario y seguimos viendo guardias colapsadas. Hablamos con distintos pacientes y es casi imposible conseguir un turno en determinadas áreas en los hospitales públicos. Por otro lado, escuchamos al ministro hacer anuncios de nuevos créditos para implementar ese sistema de turno electrónico. Pero el tema sigue siendo el profesional, no hay profesionales, ¿no? Y ese es como el cuello de botella. O sea, obviamente nosotros desde el gremio, todo avance, toda mejora, todo lo que implique un plus, pero es como nosotros en el hogar, tenemos que tener prioridades. O sea, si yo no tengo cómo, digamos, llegar a fin de mes, no voy a cambiar el piso de la cocina, digamos, en vez de cerámico poner porcelanato, si no llego. O sea, primero
lo primero. Nosotros consideramos que lo primero es el recurso humano. Entonces, tenemos que mejorar los salarios porque realmente las condiciones en las que la gente se encuentra hoy trabajando son muy críticas. Justo antes de venir acá estábamos analizando por una consulta un bono de sueldo de un profesional de la salud clase 8 que cobra clase 8. Clase 8 significa que tiene más de 20 años de antigüedad y que cobra 1.115.000 pesos. O sea, entonces estamos, digamos, en una situación que realmente torna que no llegamos digamos a la canasta, ¿me entendés? Entonces está en una situación que, bueno, que realmente creo que históricamente no ha pasado. ¿Cómo está el tema del pedido de equiparación de todos los y las profesionales de la salud? Claro, eso es lo que justo iba a incorporar, Denia, que bueno, realmente el tema de esta, digamos, de esta discriminación, por decirlo de alguna forma, que planteó el Ejecutivo con el tema de aumentarle a algunos dentro del equipo de salud. Nosotros entendemos que somos un equipo y que cada integrante del equipo es parte fundamental realmente del equipo de salud. No siempre el grado de responsabilidad es el mismo en todos, pero digamos, cada actor es importante. Entonces, el gobierno decide de pronto darle solamente a un sector un aumento muy significativo, que es algunos médicos, tampoco son todos los médicos, algunos médicos, y bueno, y la realidad es que esto ha generado aún mayor malestar. No el hecho de que estos profesionales cobren bien, porque obviamente que creemos que es buenísimo que por lo menos, digamos, que haya profesionales que cobren bien. O sea, está bien eso, no es el problema. El tema es el resto, o sea, todos merecemos cobrar bien. De acuerdo a la tarea que realizás, al grado de capacitación, a la cantidad de horas que cumplís, al grado de especialización, porque también eso, digamos, lo tenemos nosotros diferenciados, y al grado de responsabilidad. Pero no pueden, digamos, haber estos desfasajes dentro de un mismo equipo. Bueno, todo eso ha llevado también en un sector que es crítico, que estamos en este momento y estamos escuchando en todos los medios el tema de salud mental. Bueno, realmente estos equipos se han visto muy dañados por esta situación. Entonces, bueno, el tema no es que los médicos psiquiatras que están en el régimen 38 cobren menos, sino que todos, que en este caso, digamos, el resto del equipo de salud mental y todos los otros profesionales, porque también, digamos, es lo mismo para el kinesiólogo que trabaja en terapia y trabaja con el paciente que está internado en terapia intensiva, para el bioquímico que hace las extracciones, los cultivos, o sea, todas las profesiones, el trabajador social que acompaña a una familia de riesgo. O sea, nosotros representamos a 13 profesiones y todas las profesiones tienen un papel y un rol fundamental en el equipo de salud. Entonces, para eso realmente necesitamos sostener el equipo y por eso defendemos la salud pública en este sentido. Digamos, no es algo para, digamos, no solucionamos con aumentar un médico más de guardia. Necesitamos dar una respuesta integral y para que la respuesta sea integral, realmente tiene que haber un equipo. Yo me hago una pregunta y te la traspaso, Marce. Digo, ¿qué se está generando para el futuro? Entonces, digo, porque los chicos, los que quieren empezar a estudiar cualquier profesión que tenga que ver con la salud, ya sea enfermería, ya sea medicina, digo, ¿qué estamos promoviendo con este tipo de acciones? Bueno, lamentablemente creo que como sociedad estamos atravesando un momento de individualismo en el que bueno, no solamente frente a qué estudio, sino frente a en qué trabajo, cómo me desarrollo. Bueno, creo que el equipo de salud demuestra esto, somos un equipo, ¿no? O sea, recién estuvo Patricia hablando sobre nutrición y bueno, también es otra de las grandes pandemias. Y hoy más que nunca entendemos que la malnutrición, ya no como en otras épocas solo la desnutrición, sino la malnutrición y la obesidad como enfermedad, es una pandemia que nos está llevando muchas vidas y mucha calidad de vida. Y bueno, y también son protagonistas fundamentales del equipo de salud y así, digamos, te puedo seguir nombrando las 13 profesiones, porque en realidad es eso lo fundamental que hay que rescatar. Somos un equipo y todo el equipo merece, digamos, un salario digno, no solo algunos. Y esta actitud, digamos, realmente del Ejecutivo, por más que él
que ellos por ahí se excusen en diciendo que es algo que bueno, que en algún momento había que empezar. Bueno, la realidad es que está generando más disconfort en el resto que soluciones, digamos. Bueno, hay una estrategia que se condice con lo que está pasando también a nivel nacional y lo que hemos hablado con profesionales de otras provincias, como por ejemplo de San Juan, que nos contaban que el gobierno hace exactamente lo mismo, separar a los profesionales para dar ciertos aumentos y eso genera la fragmentación que después rompe la lucha social. Bueno, ¿por qué seguir apostando a esto, una lucha colectiva, cuando el gobierno se encarga de hacer una estrategia, por ejemplo, de no hablar de los pases a planta y de terminar fragmentando a los trabajadores? Bueno, creo que en realidad es un dicho viejo, sí, divide y reinarás. O sea, creo que cuando nos llaman a hablar y a decirme vení que con vos arreglo, lamentablemente tocan nuestro ego y sentimos que somos los elegidos, pero en realidad nos están usando para dividir y digamos, y después en realidad la lucha de los derechos laborales tiene que ver con que en realidad lo colectivo, lo gremial surgió en función de que había una simetría de poder entre el trabajador y tu jefe. Entonces, bueno, la forma de equiparar esa simetría era unámonos, seamos frente, seamos muchos, estemos juntos, y esa era la forma de enfrentarlo. Bueno, creo que nos hemos olvidado un poco de esto y a veces sentimos que si estamos solos vamos a poder más y la realidad es que no. Los tiempos que corren nos exponen en realidad a ser más vulnerables en soledad, no más fuertes. Que además esta misma estrategia que el gobierno decía de, bueno, dar este tipo de aumentos hace que el sistema vaya a empezar a funcionar mejor y en realidad no es lo que estamos observando. No, porque en realidad, yo lo repito mucho, pero digo, es una cobija corta. La tiro de un lado y del otro lado se destapa. O sea, realmente hay que hacer una inversión que tiene que ser más amplia y más desde abajo, porque si yo tengo 10 turnos y los doy por teléfono o 10 turnos y los doy por ventanilla, siguen siendo 10 turnos. Entonces, si yo realmente quiero mejorar el acceso de la población a algo, tengo que tener más turnos. Y tengo que tener más turnos en función también del diagnóstico de situación que hay en ese momento. Claro. En el último tiempo hemos visto también que se ha incrementado la gente que por ahí tenía una prepaga o que tenía una obra social y está asistiendo a la salud pública. Hay un gran incremento en ese sentido, pero no en los profesionales de la salud. Esto provoca un gran caos, ¿no? Y sí, bueno, el mismo gobierno, o sea, en algunas cuestiones el diagnóstico que hacemos es el mismo, porque en realidad desde el Ministerio también sostienen que se viene aumentando sostenidamente la demanda en el sector público. Por esto que vos comentabas, Cristian, de la gente que, digamos, ha perdido el trabajo o no ha podido seguir pagando la prepaga, por situaciones de otras obras sociales que también están en una situación crítica, entonces nos encontramos con la situación de PAMI, que ya también la hemos comentado nosotros acá, la situación de OSEP, que hace que en muchos lugares también suceda lo mismo. Entonces, digamos, todo eso termina recargando el sistema público. Y la verdad que, o sea, no se ha venido en realidad haciendo desde lo discursivo lo que se venía sosteniendo. Se ha venido achicando el Estado, pero digamos, el Estado lo podemos achicar en algunos sectores. La salud no permite achiques en lo que es recurso humano, porque si no, pasa esto, no tenemos. Entonces, no sé, por ejemplo, yo vivo y trabajo en Tupungato y por ejemplo, en el hospital de Tupungato hoy en día no hay ningún clínico o médico de adultos, ni médico de familia, ni médico clínico, ni siquiera un médico general que esté haciendo consultorio. Entonces la gente o solo puede acceder por guardia o no acceder. Entonces, realmente esas situaciones así, y que si no tiene que viajar a Mendoza 80 kilómetros
o 35 kilómetros. Estamos hablando de algo básico. Claro, O sea, por no eso estamos digo, en el hablando de un hospital, neurocirujano. Claro, no, un médico así para una consulta, no digamos un problema puntual, ponete por ejemplo, digamos una patología aguda, una gripe, algo que No, por pero decirte algo de te lo rutina, solucionan en la así, guardia. chequeo. Querés hacer un examen médico en salud. Digamos, querés ver cómo tenés el colesterol, cómo estás, si necesitas hacer si tenés algún problema de salud o tenés algún síntoma que te viene molestando y querés saber cómo está. Digamos, hoy en día o sea, digamos, por lo menos en el hospital no hay respuesta. En los centros de salud hay algunos profesionales, pero siempre resulta insuficiente porque pasa esto mismo, no ha crecido lo que dice, o sea, no ha crecido la oferta de profesionales como ha crecido la demanda, y entonces siempre estamos con un gran desfasaje. Bueno, para terminar, ¿qué esperan para mañana? Es la mesa, ¿no? El jueves. Claro, Mañana Sí, jueves sí. a las 10. Mira, nuestra expectativa es esto, poder dialogar, empezar, digamos, a reconstruir estos salarios tan caídos. Entendemos que no es de un momento para el otro, pero necesitamos empezar a reconstruirlos y que sea de una forma clara y que la gente lo pueda empezar a percibir con premura, digamos, lo necesitamos ya, no podemos estar planteándonos a largo plazo. Bien, gracias, Marce. Muchísimas gracias, Marce. Gracias a ustedes. Bueno, la escuchamos a Marcela Mora, secretaria gremial de AMPRO. Se viene una nueva reunión paritaria mañana jueves. Esperemos que haya algún tipo de definición. Recordemos que venimos del último aumento para profesionales de la salud dado por decreto 2 meses después que al resto de los trabajadores. Digo, este también es el contexto. Este también es el contexto. Entonces, bueno, una inflación, un aumento que no va de la mano de la inflación, por ende eso es un caldo peligroso. Esperemos que principalmente haya diálogo, haya escucha hacia los temas particulares de todos los profesionales de la salud, pero por sobre todo diálogo y entendimiento, ¿no? Bueno, hasta acá hemos llegado, hemos tenido un programa con muchísima información. Recordemos, invitemos al sábado, recién lo hicimos, pero volvemos a invitar el sábado, el reconocimiento fonoaudiólogos de la bioquímica y kinesiología. Sí, están invitados el sábado al mediodía a los salones de AMPROS que están en Videla Aranda 2080 de Cruz de Piedra. Bueno, y con esa invitación nos despedimos. Buenas noches, muchas gracias.